Buenos días, en un nuevo programa de Ciudad Cultural tenemos la presencia de Mónica Muñoz. Ella es la directora del Museo de las Conceptas, el museo emblemático en la ciudad de Cuenca que hace parte del Monasterio de las Conceptas y que ahora pues tenemos la gran noticia de que se va a reabrir el museo. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presencia y por compartir aquí, pero más allá de hablar solo del museo, queremos hablar también de la historia de este monasterio. Buenos días. Muchas gracias, Luz María. Es para mí muy grato dirigirme a la ciudad de Cuenca y compartir un poco de esa memoria que tiene la ciudad y que es importante porque si no tenemos memoria no tenemos futuro. Entonces, el Monasterio de las Conceptas es una de las instituciones que ha permanecido en Cuenca casi tanto como los dos cabildos, es decir, que es la tercera institución en antigüedad que existe y que se ha mantenido gracias a las mujeres, y esto es muy importante recalcar, que este es un espacio fundamentalmente de mujeres. Y es el monasterio femenino, el primero en la ciudad, que se fundó el 13 de junio de 1599, es decir, apenas 57 años después de la fundación de la ciudad mismo, y ha permanecido junto, y ha crecido junto a la ciudad, y ha cambiado con la ciudad, pero sí, por su especial coyuntura de ser un espacio cerrado, claustral, es tal vez el que menos ha sentido el paso del tiempo. Y por eso esta memoria que se guarda celosamente dentro de sus muros, es tan importante que la ciudad no solamente la conserve, eso es una indispensable, pero también que la conozca, que la difunda, que la valore. Eso es también muy importante, valorar ese espacio con todas las características y las virtudes que ese espacio tiene. Mónica, ¿quiénes fueron las primeras monjas que fundaron y la familia que estuvo relacionada a la fundación de este monasterio? A ver, las primeras monjas fueron 3 monjas que vinieron desde Quito. Sor Magdalena Sor Magdalena del Espíritu Santo, que fue la primera abadesa de la ciudad, y vino con 2 monjas más. Hicieron toda la travesía, imagínate lo que significaba en esa época. Estamos hablando de 1599, hacer una travesía a caballo para unas mujeres que habían entrado niñas a un convento y que salían a una aventura extraordinariamente distinta. Esta, por ejemplo, es una historia a investigarse y a reinventarse, porque también la historia ciertamente debe conservarse en su forma más pura, y los historiadores están en la obligación de hacerlo, pero también las sociedades están en la obligación de crear estas leyendas que constituyen nuestra identidad general. Entonces, contar la historia de las monjas que vinieron desde Quito, con todos esos sentimientos que deben haber aflorado de esas mujeres, que, como te digo, entraron niñas a un espacio cerrado y venían a esta aventura. Estas 2 monjas, aquí en la ciudad, muchas de las personas, la sociedad civil, el ayuntamiento y fundamentalmente, naturalmente, el clero, había aportado para que se fundara, inclusive la corona española estableció una contribución especial para la fundación y tenía, y en eso se conserva en el claustro, este auspicio de la corona española. Hay muchos elementos en el claustro que muestran esa ave bicéfala que representaba en esa época a la colonia tanto de Aragón como de Flandes, porque era el rey Carlos I de España y Carlos III de Flandes, de lo que ahora sería Alemania y Bélgica, ¿no? Pero bueno, aquí en Cuenca, doña Leonor Ordóñez de Avendaño se dio la casa que según algunos historiadores era la mejor casa que tenía la ciudad, tenía patio tras patio, jardines, huertos, y tenía también un coro alto y un oratorio, una capilla. Ese fue el primer claustro donde se establecieron las monjas. Doña Leonor entró al claustro como refugiada y no necesariamente refugiada, sino como una persona asilada en el claustro. Ella no hizo los votos, era viuda, pero sus 3 hijas, Leonor Ordóñez también como su madre, y las hijas Georgina y Ángela,
Avendaño Ordóñez fueron las primeras novicias del claustro del monasterio de las Conceptas. La misma familia hizo la construcción de una de las capillas profundas de la Catedral Vieja, ¿no? He leído ahí. Sí, en la sí, catedral. en la catedral. Avendaño, la capilla de los Avendaño. De los Avendaño. Avendaño era el apellido del esposo, del padre de las dos y el esposo de doña Leonor Ordóñez. Perfecto. Así es. ¿Cuál era la situación familiar y social de las mujeres en esa época y que encontraban ciertas condiciones más favorables para ellas en la época que vivieron? A ver, estamos hablando de los primeros años de la colonia, porque los tiempos también parece que tienen diferente duración. Sobre todo los años de la colonia fueron unos años como muy lentos, que las cosas no pasaban, pasaron muy apacibles por un lado, y lentos, pero también no deja de haber también las tensiones que había de una cultura y la otra, pero sin embargo, pues estamos pensando que son los primeros años de la colonia y que la situación de la mujer era totalmente subordinada a un hombre. Las mujeres no tenían posibilidad de, por ejemplo, administrar sus bienes, no tenían posibilidad, siempre necesitaban el padre o un pariente, el hermano mayor por lo general, o el marido sea el que administre los bienes, el que decida por ellas. Tenían una serie de prohibiciones. En algunos momentos de la colonia hubo la prohibición, por ejemplo, de que las mujeres aprendieran a leer y escribir. Entonces la situación de las mujeres en la sociedad en general era muy compleja. Los claustros, sin embargo, tenían la posibilidad de que las mujeres, en primer lugar, ahí tenían la obligación de aprender a leer y escribir. Ya no era parte de la vocación que pudieran tener o no, sino que aprendían a leer y escribir. Aprendían las artes y los oficios que les serviría para el culto, pero este culto no solamente era lo espiritual, sino también lo material. Entonces aprendían música, y entonces tenemos monjas creadoras de música, leían y escribían, tenemos literatas, sobre todo poetas, entre las monjas, en el mundo, no solamente en el monasterio de las Conceptas. Esto se replica, en el mundo pasaba igual. Tenemos una extraordinaria monja pintora, ¿cuántas más habrán escondidas en el anonimato? Pero una extraordinaria que es la creadora de la Virgen de la Merced y que además es la primera mujer que con posesionamiento de autoría, dice: yo, María de las Mercedes, hice este cuadro en 1751. Esa es otra de las cosas que hay que investigar y ver dónde aprendieron, quiénes les enseñaban, porque quien hace esta obra de tanta calidad tuvo que haber tenido una escuela anterior a ella. Perfecto. Y también desarrollaban actividades como de cocina, Así de es. bordado. Además de eso es fundamental, y eso también hay que valorarle, no como un arte menor o una artesanía, o peor todavía, simplemente como un objeto utilitario o una manifestación necesaria para la supervivencia, sino como realmente un forjador de cultura. El bordado no es un arte menor. Las confecciones que nosotros encontramos dentro del monasterio y que el museo puede exhibirlas con mucho orgullo, son verdaderas obras de arte. Y ese, por ejemplo, es uno de los objetivos que tiene el museo ahora: seguir manteniendo esa tradición y enseñar esos artes que se están perdiendo porque no han sido valorados por la sociedad, pero que son maravillosos. Perfecto. Ahí estamos viendo unas tomas de las casullas y de ciertas prendas que hacían para los niños Dios. Esas son fundamentalmente la ropa del niño, que en Cuenca ha sido una devoción tan importante, esa devoción al niño Dios, que da esas manifestaciones, la principal y la más conocida, que ya trasciende no solamente las fronteras de la ciudad y la provincia, sino internacionales, porque el pase del niño viajero ya es un hecho que atrae la atención de muchas entidades, de muchas personas y de muchos, sobre todo visitantes extranjeros, y es un patrimonio reconocido por el Ecuador como un patrimonio fundamental de la nación. Perfecto.
Ahora, Mónica, hablemos de la importancia del edificio. ¿Cuáles son las características del edificio, del monasterio, de la iglesia, de los huertos y todas las instalaciones? A ver, el edificio tiene su primera etapa, porque el edificio no se construyó en un solo tiempo, tiene varios tiempos de construcción. Entonces, en la primera etapa, el edificio naturalmente estaba construido con los materiales con los que se disponía, que era el adobe. Posteriormente ya apareció la teja y la madera. Y esas mismas características se han mantenido porque la primera parte del edificio, es decir, la parte del convento mismo, seguramente manteniendo la casa con la capilla, se construye a partir del 1600 y dura mucho tiempo la construcción de esa primera etapa del convento. Pero tiene varios momentos. La iglesia, por ejemplo, empieza a construirse en 1650, una pequeña iglesia, luego la espadaña que le identifica tanto con lo que es una de las figuras emblemáticas de la ciudad, es una de las figuras que atrae mucho, porque es la única que hay aquí en Cuenca, esa pared sola, de donde cuelgan campanas y tiene algunos de los adornos que nosotros pasamos a veces desapercibidos, pero hay un precioso San Antonio, por ejemplo, que está ahí en uno de los arcos de la espadaña, que es muy importante que la gente le vea y le conozca. Y bueno, y al otro lado me parece que está San Francisco también, porque son los dos protectores y los dos patronos del monasterio. Entonces esa maravillosa espadaña se acaba de construir a los primeros años de 1800. Y luego la parte que ocupa el monasterio es el museo es la parte más moderna, que ya es la última parte que se construye, que es que fue la enfermería y que es lo que está cedido. La construcción tiene entre los finales del 1800 e inicios del 1900. Perfecto. Mónica, en cuanto ahora a las obras de arte principales, ¿cuáles se pueden resaltar y de qué época provienen? A ver, las obras de arte van desde el siglo XVII, la primera que tenemos, que es una Santa Lucía, que tiene datación con fecha. Luego tenemos todas las obras, la mayor parte no tienen datación, es decir, se les atribuye una época y un autor, en algunos casos, en otros la mayoría son anónimos, pero van desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Tenemos obras... Ahora justo estamos viendo el cuadro, que es el que corresponde a la... No veo dónde está, acá. Ese es el cuadro de la Virgen de la Merced. Ese dice 1751, ese sí tiene firma, fecha y, como te digo, ese posesionamiento de autor. De la autora, pero una mujer, obviamente. Una mujer. Es la primera pintura con firma femenina en la Real Audiencia de Quito. Sí hay otras pinturas atribuidas, algunas ya determinadas, que son pintadas o esculturas también de la hija de Miguel de Santiago, por ejemplo, y hay otras en Riobamba, pero esta es la primera que dice: yo, María de las Mercedes, hice este cuadro en 1751. Lo que te decía, mire ese niño bueno, esta es otra de las cosas muy importantes. El museo es un museo de arte, que recoge el arte religioso que no hay una escuela cuencana propiamente dicha, sino es un barroco andino cuencano con elementos fundamentalmente de la escuela quiteña y de la escuela cusqueña. Se funden en Cuenca, se funden estas dos tendencias, la escuela quiteña mucho más barroca, mucho más brillante en colores y en formas. Inclusive las formas de las figuras son mucho más redondas, y podemos decirle algo, con relación a la escuela cusqueña, que tiene más bien una tendencia a lo alargado, podríamos inclusive decir medio a lo gótico, sin llegar a ser gótico, porque también es muy barroco, pero sí no tan, y los colores mucho más oscuros en relación a
hay que destacar que las monjas, si bien algunos de los cuadros deben haber sido, ese por ejemplo es un precioso niño de Vélez, ya es del siglo XX, del siglo XX, uno de los escultores extraordinarios que ha tenido la región, para mi concepto el mayor de los escultores cuencanos y quizás el mayor de los escultores ecuatorianos. José Miguel Vélez. Sí, porque es capaz de imprimir emoción, como vemos ahí en ese niño, esa sonrisa que no solamente es una sonrisa estática, sino es una expresión de alegría. Yo le llamo el niño pícaro, porque digo, ese hizo alguna travesura para estar así como está, y eso es en un pedazo de madera, cuando esa capacidad que tuvo el artista de imprimir emoción en un pedazo de madera le hace extraordinario a José Miguel Vélez. Las obras de él se veían, inclusive el paladar. Él tenía formas para identificarse, como estaba prohibido, no se veía bien al menos, que quien hacía la obra la firmase, porque las obras tanto de los escultores como de los pintores, en todo el tiempo que estamos hablando, Miguel Vélez ya es del siglo XX, pero desde el siglo XVII empieza así. Pues es otro niño precioso, el que está con el chumpi, que es la faja cañari que sirve para vestir y nos identifica también como esa población especial. Ese niño es otra maravilla. Es otra de las maravillas que tenemos en el espacio. Y luego, no sé, debes tener también por ahí el Risco, no sé si es que está por ahí, que para mí es otro de las obras fundamentales del museo. Y esa es una obra que seguramente fue de construcción colectiva entre todas las monjas, porque es una talla en una caja de madera, es una talla de Cuenca. Cuenca está tallada ahí se pueden identificar algunas de las iglesias que hasta ahora existen, y a otras suponemos cuáles fueron, pero por ejemplo es una de las pocas imágenes gráficas que hay de la iglesia de la Compañía de Jesús, que fue derrocada y de donde ahora se ubica la Catedral Nueva. Entonces ese tipo de cosas cuentan la historia de Cuenca. Es el arte, pero el arte para contar la historia, no es el arte simplemente para hacer una expresión maravillosa de emoción y para poderla exhibir y poderla contemplar y admirar, sino es el arte para contar una historia. Entonces, en definitiva, hay obra de pinturas, hay esculturas, hay juguetes, ¿no? Los juguetes de las monjas también son otra de las cosas, y esa es otra, el museo tiene que ser un incentivo para buscar qué era, para qué servían esos juguetes. ¿Traían las niñas desde su casa o los construían ellas mismas? Porque parte de la dote y de las herencias. Pueden haber sido parte de la dote y de las herencias, esa es una hipótesis que hay, pero más bien, parecían más bien que eran producto de esas escuelas de arte que se formaban dentro del convento. Entonces hacer figuras que servirían luego para adornar fundamentalmente los nacimientos, pero también los altares. Era parte porque por ejemplo en los altares, me hubiera gustado poder moverme un poco con las gráficas, los pequeños urnas que hay en los altares tienen una cantidad de juguetes pequeñitos, además de los que están en la sala de los juguetes propiamente dicho, una cantidad de juguetes pequeñitos de tagua, que yo no los he visto fuera, no he encontrado fuera del monasterio. Entonces, ¿quiénes los hacían? Probablemente las monjas. Y con eso también ellas aprendían a esculpir y a hacer todas estas otras manualidades que, como te digo, están tomadas como artes menores o como artesanías o como simplemente objetos decorativos o utilitarios, que son esas flores de tela, de papel, con mullos, que son una maravilla del arte naif, si tú quieres, hermoso, expresiones extraordinarias. ¿En qué consistían estas dotes y herencias que entregaban las monjas de clausura? Bueno, la dote, como tú sabes, es ese aporte que hacían las mujeres para la familia que se iniciaba cuando era con objeto del matrimonio, o también
si no se casaban, entraban al convento y establecían la misma dote. Eso permitía el funcionamiento de la familia en el caso del matrimonio y del monasterio en el caso de las monjas. Las dotes no solamente eran en efectivo, también eran en bienes inmuebles como casas, quintas, haciendas, y también eran en objetos. Muchos de los objetos de arte que se encuentran posiblemente entraron con las dotes, especialmente, bueno, ahí tenemos un niño de Praga también hermosísimo. Ese puede haber sido producto de la dote o de las herencias, porque también una vez que los familiares morían, los padres, los abuelos, dejaban la herencia y ellas no perdían ese derecho a la herencia. Ese es parte de los altares que yo te digo, donde están parte de esa construcción naif de las monjas de hacer estos altares. Catalina Cisneros, la directora anterior, decía, las monjas entraban niñas y no tenían casas de muñecas para jugar y jugaban haciendo altares. Me parece una muy buena ilustración de por qué esos altares están llenos de juguetes. Hablábamos entonces de la dote. La dote era ese aporte que se hacía, y era en bienes muebles y en bienes inmuebles. Hay maravillosas vajillas, por ejemplo, que se conservaban dentro del monasterio, pero que no eran usadas. Entonces, ¿por qué tenían esas vajillas? Porque las habían heredado, eran parte de las herencias que tenían las monjas, y ya no heredaban como individuos, sino heredaba el convento. Eso pasaba a ser parte del patrimonio del convento. Y gracias a esas herencias, esas dotes, el monasterio llegó a constituirse como una de las instituciones de prestigio y también muy... Fue la institución más rica de la región, no una de la más rica. Habían otras órdenes religiosas que también tenían, pero el monasterio de las Conceptas fue la primera institución financiera en la ciudad. Como tenía excedentes, estamos hablando del siglo XVII, y hasta el siglo XVIII esa importancia y ese auge económico se vio cada vez incrementado, porque al mismo tiempo que tenía una situación financiera importante, también se acrecentaba el prestigio social, y era muy importante para cada familia tener una hija en el convento. Eso les daba tanto prestigio, y también, como te digo, al ser una institución financiera, inclusive les ayudaba en momentos de crisis a solventar sus problemas familiares que pudieran haber por la influencia que podía tener la familia dentro de los conventos. Lo que no esté estudiado y lo que es fundamental que se establezca y se estudie es esa influencia financiera, y al hablar de influencia económica debemos también pensar que había una influencia política dentro del monasterio. El papel de las mujeres en la política y en la relación de las sociedades no está escrito, no está contado. La historia no ha tomado en cuenta. Eso es no se ha hecho justicia y no se ha contado la verdad, porque sí debe haber existido, pero no conocemos. En los libros de historia los únicos datos que hay es de que fue la primera institución financiera, porque a través de los censos, que era un tipo de préstamo hipotecario, es decir, que se prestaba el dinero con una garantía real. Eso hacía también, como toda sociedad financiera, que se incremente sus ingresos y sus rentas, y entonces la importancia económica del monasterio ha estado callado por todos, empezando por las propias monjas, que por algún celo no han querido tampoco que eso se devele, pero sí es necesario que la historia lo cuente. Es decir, ellas prestaban dinero a los particulares para las necesidades, y las instituciones financieras no deben ser satanizadas como son instituciones indispensables para el desenvolvimiento de la sociedad. No podemos juzgar también la situación pasada en el siglo XVI, XVII, a lo que claro, pasaría actualmente. Pero actualmente es igual. O sea, ¿qué pasaría si no existieran los bancos? Por supuesto. No pudieran existir las sociedades. Entonces, al tener una institución que ayudaba
al desenvolvimiento, al desarrollo, a la sostenibilidad misma de la sociedad, era una institución que económicamente muy poderosa, y tenemos que establecer cuál fue el papel político que jugaron esas mujeres, porque eran mujeres las que estamos hablando de que el espacio siempre fue un espacio de mujeres. Perfecto. Hay otra institución que desarrollaron las monjas, que es el mecenazgo. ¿En qué consistió? Bueno, el mecenazgo es esta forma que uno se da, ¿no? Es un patrocinio a las artes y a la cultura. Las monjas, con los excedentes de rentas que tenían, no solamente crearon ellas, sino que auspiciaron para que todos los grandes artistas decoraran tanto su iglesia como el monasterio en general, que estamos hablando de 10.000 metros cuadrados de monasterio, y eso estaba lleno de estas figuras como los ángeles que estamos viendo ahí, que son una preciosidad de ángeles. Todavía hay muchos cuadros que están dentro del monasterio, porque algunos tenemos nosotros en exhibición. El museo tiene aproximadamente unas 400 piezas de arte pertenecientes al monasterio, que son cada una mejor que otra, y pudiéramos quedarnos hablando de cada una, porque cada una tiene su historia y cuenta su historia, pero unas 400 piezas de arte, pero estamos hablando de que el monasterio ocupa tal vez el 20% del total el museo ocupa el 20%, el otro 80% está adornado, está con obras de arte de igual valor, quizás algunas inclusive, quizás algunas, una absolutamente superior, porque yo creo que hay dos obras de arte en Cuenca que son la expresión más grande del arte local, que son los dos refectorios, tanto el de las Conceptas como el del Carmen. El de las Conceptas es con un estilo muy imperial, porque está todo decorado con los símbolos imperiales, y el del Carmen una extraordinaria manifestación del arte popular. O sea, ahí está el famoso, la famosa última cena, donde el cordero no es un cordero, sino es un cuy. Entonces ¿qué desarrollaban en el refectorio las mujeres? Era el comedor. Bueno, es el sitio de donde se sirve la comida, pero también es el sitio de oración, y es como el salón principal. Eso no está abierto al público. No, eso no está abierto al público. Del nosotros tenemos unas preciosas fotos que tienen que ser exhibidas, porque es una forma de mostrar esa. En algunos libros se han visto también y están estudiados, pero muy poco, porque es parte de ese celo y de ese cuidado de claustro que tienen las monjas, ¿no? Perfecto, Mónica. En cuanto ahora hablemos del patrimonio inmaterial del museo, ¿por qué es importante mantener? A ver, en esto del patrimonio inmaterial yo creo que hay una primera cosa que es la que más se pasa por alto. Es una forma de vida diferente, es una forma de vida que, como te digo, ya está más de 450 años instaurada en la ciudad, y no se le conoce, no se le valora, y se les tiene como algo raro. Esta decisión de las mujeres, en este caso son las mujeres, pero hay monasterios masculinos también, es una decisión de vida, de renunciar al mundo para salvarlo, porque ese es el objetivo del monasterio. Retirarse del mundo para orar y salvar al mundo. Esa es una primera manifestación de lo inmaterial que lleva al monasterio, y que además de eso conlleva otras manifestaciones que uno puede sentir, porque el rato que traspasas las paredes, en este caso las que se nos posibilitan, que son las del museo, se siente como que uno se transporta a un espacio diferente, y allí hay una energía cargada de positividad, siento yo. Habrán algunas personas que dicen que también hay energías negativas. Seguro, si es un espacio donde han vivido, no sé, habría que hacer la cuenta, pero más de 10.000 personas, tiene que haber energías de todo tipo guardadas ahí, porque es un espacio cerrado. Esa es una primera manifestación de este patrimonio inmaterial, una forma de vida diferente dentro de una ciudad. Es la uno. Pero además han sido las creadoras, en unos casos,
las difusoras en muchos de ciertos elementos constitutivos de nuestra identidad como ciudad y como sociedad, como son el pan, por ejemplo, que tuvo su origen dentro del monasterio de claustro, porque fueron las primeras en tener hornos de leña que permitían hacer pan de trigo para sustituir a las tortillas de maíz que se hacían en los braseros. Entonces el pan, que no solamente lo hicieron dentro del convento, sino que enseñaron al barrio, y por eso el primer barrio de panaderos en la ciudad es el barrio de Todos Santos, donde están los dos conventos, pero el uno mucho más antiguo que el actual de Todos Santos. El pan, los dulces, que la confitería y los dulces y la gastronomía se desarrolla en el mundo, se desarrollan muchas de las más importantes recetas dentro de los conventos, pero nosotros tenemos uno muy especial que son los dulces de Corpus. El Corpus Christi, que es esta celebración a la Eucaristía que se hace en junio, es la primera misa oficial de la ciudad de Cuenca, es la celebración del Corpus Christi, en abril de 1547, o sea, el mismo año de la fundación, es la primera misa oficial. Posteriormente, 57, perdón. Esta celebración del Corpus se viene haciendo, es la tradición, es la más antigua tradición de religiosidad que existe en la ciudad. Posteriormente se crea esta participación de los gremios que constituían a Cuenca con la celebración del septenario, y en una de esas celebraciones, de las primeras celebraciones del septenario, las monjas son parte del priostazgo que ejercía el septenario, y ellas llevan a la celebración lo mejor que producía su cocina, que eran los dulces, y empieza a partir de esa intervención de las monjas con los dulces, como tradición que las familias en el septenario intercambiaran dulces. Era como una forma, se visitaban las familias llevando el dulce unos y otros, y así crece esa tradición que se mantiene hasta ahora y que es uno de los fundamentos de la cultura inmaterial que tiene la ciudad, esta celebración del septenario. Eso también tuvo su origen. Corpus se originaron en el monasterio de las Conceptas, así es. Y hasta ahora tenemos ellas siguen haciendo las quesadillas, siguen haciendo turrones y otras galletas y otros dulces, y también alrededor del barrio se han producido muchos espacios donde se reproducen estos dulces que fueron originarios del convento. Perfecto. Bueno, sigue existiendo entonces en el monasterio y monjitas de clausura. ¿Cuántas están? En este momento están 24 monjitas que van desde 2 aspirantes, me parece que hay unas 5 novicias, o sea, es decir, que hay jóvenes que siguen optando por esta vida diferente, y hay pues las otras monjas que se mantienen, que ya tienen muchos años, ¿no? ¿Hay un límite en el número de monjitas? No, el monasterio de la Inmaculada Concepción, las conceptas como les conocemos aquí, no tiene límites. Más bien la ciudad, los monasterios se fueron construyendo de acuerdo a las necesidades que iba teniendo según iban ingresando las aspirantes, porque los monasterios no eran como ahora espacios totalmente construidos, cerrados, sino se iban construyendo y eran ciudades dentro de otra ciudad. Así los define la historiadora Alexandra Kennedy a los monasterios de las Conceptas, porque las del Carmen tienen otro estilo de vida, otras reglas, otras cosas, y ellas sí tienen, ellas no pueden ser más de 21. Sí. 21 que fue impuesto por Santa Teresa de Ávila, cuando reformó la orden. Así es. Bueno, cuando instituyó, porque ella es la que instituye la orden de las Carmelitas. Descalzas. También el tema de las plantas y de los huertos es muy propio del... Esa es otra de las cosas. Hablábamos del edificio y pasamos un poco por alto esto. El edificio está construido entonces con barro, que es el adobe y la teja, madera, y es el último espacio construido en Cuenca que fue ideado, que fue imaginado, que fue
establecido para ser un monasterio y se mantiene como monasterio hasta el día de hoy. Entonces ese valor también de esa memoria es importante. Y el edificio está construido a la usanza de la época colonial, es decir, bueno, y para monasterio, los claustros, que son los espacios estos cerrados, generalmente cuadriculados, que rodean espacios verdes. Los espacios verdes son, en unos casos, jardines, en otros casos patios, en otros casos son chacras. Y nosotros, como el museo, tratamos de reproducir en los pequeños espacios, porque los del monasterio son mucho más amplios, en los pequeños espacios con los que contamos, tratamos de reproducir lo mejor posible, lo que podamos, esos espacios que hay. Entonces tenemos 3 grandes jardines, chagrillos les llama, creo que no sé quién impuso el nombre, pero esos patios, jardines, huertos y chacras mezclados ahí en un mismo espacio geográfico, sin un control, sino que vaya creciendo un poco, como se va sembrando según el espacio que queda vacío, se saca el producto, se siembra otro, y los pajaritos son los encargados además de llenar de flores esos maravillosos jardines que tenemos, así es. Y de esas hierbitas que siembran las monjas tienen allí aguas de pito. Ese es otro de los elementos de la cultura inmaterial, además de los dulces y del pan, las aguas de remedios, o las aguas que las monjas de los 2 monasterios aquí en Cuenca, no sé si en alguna otra parte del mundo les llaman aguas de pítimas. Las pítimas son unas aguas de flores fundamentalmente refrescantes, que tienen algunos, el origen del nombre tiene algunos significados, pero nosotros pensamos, hay 2 que son los más difundidos. El uno es que era tan sabrosa el agua y tan refrescante que la gente pedía un piti más, es decir, un poquito más, en esta unión del quichua y el español, que siempre lo hacemos aquí en esta parte del Ecuador fundamentalmente. Y otros dicen que era porque tenía un piti de valeriana, un piti de toronjil, un piti de oreja de burro, todos, excepto la valeriana, que no se produce en esta latitud, pero el resto son flores y son plantas que cultivan las monjas. El escancel, la flor de la pena, con todo eso se hace el agua de pítimas. Una receta propia de las monjas. De las monjas, secreta además, absolutamente secreta. Qué bien. Todas esas historias, ¿no?, que están detrás de esas paredes. Así es. Mónica, ahora hablemos del museo propiamente. Estuvo cerrado por un tiempo y ahora se prepara para reabrir sus puertas. A ver, el museo se inició en 1986. En 1981 empezó la construcción, los estudios, el proyecto de restauración. El 3 de noviembre de 1986 se inaugura el Museo de las Conceptas, gracias fundamentalmente al aporte que hizo la Junta Monetaria en el Banco Central, que en esa época era el mayor mecenas, la palabrita esa que tú me preguntabas, de las artes y de la cultura en el Ecuador, en todos los órdenes, porque fue en los órdenes históricos, en los órdenes de proyección artística. El Banco Central cumplió esa misión que le impuso el fundador Kemmerer, de la misión Kemmerer precisamente, que vino a hacer un estudio del problema financiero que acuciaba en ese momento al Ecuador, y estableció la necesidad de fundar una institución que regulara la política monetaria. Y en el discurso inaugural de Kemmerer dice: las utilidades del Banco Central deben ser devueltas al pueblo en forma de cultura. Eso lo cumplieron empezando en 1950, cuando se establece el primer museo del Banco Central en Quito, que fue fundamentalmente un museo que recogía las piezas de oro, tanto arqueológicas como lo numismático, y fue creciendo tanto en valor del museo como en
en importancia de las piezas que exhibí tenía, y posteriormente en la década del 70 se vio la necesidad de que no solo Quito debía tener eso y que debía expandirse al resto del país, y se establecen los centros de investigación en cultura, los centros de difusión cultural y los museos en varias ciudades del país, uno de ellos naturalmente Cuenca. Durante muchos años el Banco Central cumplió magníficamente este propósito que tuvo. Sin embargo, por decisiones políticas se pasó al Ministerio de Cultura todo lo relativo al Banco Central y no se les dio el financiamiento adecuado, y muchos de las funciones y de los espacios que ocupó el Banco Central están abandonados. En algunos casos abandonados totalmente, en otros no abandonados, pero corren muy mala suerte. Nosotros tenemos aquí el Museo de Pumapungo, que se sostiene apenas y que tiene muy graves problemas que se han difundido por muchos medios, y no se lo conserva ni se le da la importancia que este importantísimo espacio de memoria, porque esos son los museos de espacios de memoria, tiene para la ciudad y para el país. Lo mismo pasa en muchos otros campos. Sé que en algunas ciudades la intervención del Ministerio de Cultura sí ha sido más eficiente, pero de todas maneras vive el país desde hace varias décadas una crisis y una deuda con la inversión en cultura. No solamente que el Estado no ha contribuido como debería contribuir, como es obligación del Estado, sino que también se han puesto trabas para que la empresa privada pueda aportar a la cultura. Recién, hace poco tiempo, se propuso y se estableció una ley que incentiva la inversión en cultura a través de un beneficio que pueden hacer las personas particulares y las empresas a través de un beneficio de un descuento en el impuesto a la renta. Sin embargo, todavía ese no es un método de muy fácil acceso para todos, y especialmente no es de fácil acceso para las instituciones que necesitan un financiamiento constante, porque está pensado para eventos, para circunstancias especiales, pero no para un sostenimiento permanente. Entonces ese, por ejemplo, es una deuda que tiene el Estado general, pero también los municipios como entes locales y como los encargados de mantener estos patrimonios, también están en deuda con los espacios culturales. ¿Cómo se ha financiado normalmente? En 1986, como te digo, además de que el Banco Central hizo toda la restauración, compensó a las monjitas por ceder a la ciudad tanto el espacio como la colección, dio un fondo semilla, digamos así, que era de 300.000 sucres. Esto funcionó y financió al museo hasta 1999, que con la dolarización los 300.000 sucres se volvieron en pocos dólares. Eso hizo que se buscaran nuevas fuentes de financiamiento, y en entonces había la posibilidad de que las empresas pudieran destinar hasta el 25% del impuesto a la renta directamente, sin necesidad de todos estos trámites que ahora pone la ley. Directamente podían destinar. Esto se prestó ciertamente para el abuso, pero el que hayan habido abusivos, también se suprimió la ley, esa posibilidad de la ley, y los que no eran abusivos y los que se mantenían gracias a eso perecieron, porque los abusivos encontraron otras formas de financiarse. Siempre hay, para el tramposo siempre hay caminos, y para los que siguen la ley se les dificulta. Como te digo, la ley, este incentivo a la cultura se presentó hace 2 años, sin embargo el reglamento recién se lo estableció, me parece que fue en junio del año 2022, y han habido algunas reformas, pero
entiendo que se está puliendo y que hay mecanismos que facilitan. Esta es una de las cosas que nosotros queremos acceder y por eso hemos pedido la ayuda a la academia y estamos haciendo un convenio con la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca para presentar los proyectos con los requerimientos que los ministerios tanto de Cultura como de Finanzas tienen para este proceso. Ahí vamos a ver unas fotos de los actores que están participando ahora. Entonces la Universidad de Cuenca... Bueno, la Universidad de Cuenca muy entusiastamente, pero también hay que decirte que en octubre, esta es la firma del convenio con la Universidad de Cuenca, en octubre anterior se firmó un convenio tripartito entre la Curia, el municipio y la Fundación Museo de las Conceptas, con el único objetivo de darle viabilidad permanente a este espacio de cultura, arte y memoria que es el Museo de las Conceptas. Ahí tenemos la firma del convenio con la Universidad de Cuenca, están participando algunas personas del barrio también que asistieron a la firma. Está la rectora en el centro. La rectora está en el centro, está Juan Martínez, que es el presidente de la fundación, el doctor David Aucurio, que es el director de vinculación de la universidad, y como te digo, ha habido una muy optimista y entusiasta participación y ya estamos empezando a trabajar con ellos. La Facultad de Agronomía, por ejemplo, empiezan ya los chicos que tienen que hacer prácticas profesionales, empiezan el miércoles a ayudarnos a reconstruir los jardines que estaban un poco descuidados al estar cerrados, y la Facultad de Historia, especialmente la Cátedra Abierta de Historia, nos ha facilitado la curaduría para la primera exposición de apertura, que será las mujeres académicas, las primeras académicas de la Facultad de Bellas Artes que estudiaron en la Universidad de Cuenca, y entonces el aporte de esta institución de la universidad y de la Facultad de Artes al museo nos va a permitir tener una exposición de alta calidad, de extraordinario interés, porque ese arte de las mujeres siempre ha estado escondido. Y eso es ¿Cuándo abre las puertas entonces el museo? Nuestra aspiración, nuestro deseo, y espero que así se cumpla, es que el 12 de abril haremos la reapertura, porque no es una inauguración, es una reapertura del museo, con la inauguración de esta muestra y la reinstalación de la muestra permanente que se hará también con apoyo tanto de la Facultad de Historia como de la Facultad de Filosofía en la carrera de Historia, como con la Facultad de Artes. En múltiples hemos tenido ya varias reuniones con la Facultad de Artes para hacer el diseño gráfico de la señalética, para hacer inclusive un pequeño catálogo tanto de la exposición permanente como de las exposiciones itinerantes que irán pasando. Entonces los chicos de las facultades harán como parte de sus prácticas preprofesionales de estos trabajos, y algunos proyectos de vinculación para, por ejemplo, tener una tienda dentro del museo con objetos que sean diseñados por los estudiantes y que sirvan también para ayudar al sostenimiento de la institución, que requiere de tanto. Pero la institución también requiere del apoyo permanente de la ciudad, porque esta memoria de la ciudad no puede perderse. Entonces, invito a toda la ciudad a que colabore de la manera que sea posible, pero sobre todo, una vez que ya abramos nuestras puertas, a que vuelva al Museo de las Conceptas, y que no haya un solo cuencano que no visite y que no disfrute, porque realmente yo garantizo el disfrute del espacio maravilloso que representa este sitio patrimonial emblemático. Es un espacio donde se cuenta un pedazo de la historia de Cuenca, la parte más desconocida de su historia, la historia de la colonia, a través de lo mejor que en ella se produjo, que es el arte. Perfecto, Mónica. Muchísimas gracias. Este siempre ha sido un espacio abierto, sobre todo también para estudiantes, niños, jóvenes,
que han hecho talleres, actividades ahí, va a seguir siendo y va a tener ese enfoque. Naturalmente. Teníamos el proyecto de visitas de las escuelas fiscales que ya todo estuvo listo para el año 2020, en la que pusimos mucho empeño y mucho interés y trabajamos muy duro para ellos. Tenemos unas guías lúdicas para las escuelas y los colegios, de acuerdo a su edad, para que los niños disfruten, y volveremos con el proyecto de los sábados en familia, que por de pronto, antes era un sábado al mes, ahora con los chicos justamente de las cátedras de pedagogía de la Universidad de Cuenca, estamos pensando que quizás lo podamos hacer todos los sábados del año. Es decir, que la familia vaya a visitar el museo, le cuenten la historia y hagan un pequeño ejercicio artístico, cultural y recreativo. Qué bien, Mónica, un hermoso espacio que tenemos que mantener, es nuestra identidad, es nuestro patrimonio, que no puede morir ahí. Así es. Yo te agradezco muchísimo, Luz María, a ti fundamentalmente, a Radio Cuenca y a todos quienes nos han escuchado. Mónica, muchísimas gracias. Terminamos este programa invitando y recordando que en abril abre las puertas del Museo de las Conceptas. Muchísimas gracias. Este fue un programa más de Ciudad Cultural. Gracias.